Buenas, ¿cómo están? Voy a realizar la presentación para el trabajo práctico de la materia Aprendizaje Automático. Somos Romina Suárez y yo, Nicolás Ansaldi, y nuestro trabajo práctico consiste en el desarrollo de un clasificador de imágenes para la detección temprana del cáncer de piel. Muy bien, paso a dar una breve descripción de la enfermedad. Entre los cánceres de piel más comunes se encuentra el melanoma maligno. Este se define como una proliferación neoplástica, es decir, es una masa normal de tejido que se multiplica más de lo que debería. Además, como vemos en la imagen, se origina en la capa superior de la piel y se va abriendo paso hasta llegar al torrente sanguíneo, donde se esparcirá por el resto del cuerpo haciendo metástasis. Notemos que a medida que crece el melanoma se complejiza su atracción, por lo que es importante una detección temprana. Muy bien, algunos datos más que nos parecieron relevantes de la enfermedad es que el melanoma es la segunda forma de cáncer más común entre personas de 15 a 29 años y su incidencia aumenta más rápido que otro tipo de cáncer. Otro dato importante es que el signo de advertencia más importante es una mancha en la piel que cambia su tamaño, su forma o color. Muy bien, ahora pasaremos a hablar del modelo que utilizamos. Como vemos, utilizamos un modelo tradicional donde tenemos un input de imágenes de lesiones cutáneas. De este input, de estas imágenes, vamos a hacer una extracción de características que luego pasaremos por un clasificador que este se encargará de clasificarlas, valga la redundancia, en clases. La única diferencia que tenemos nosotros con esta imagen es que no vamos a tener solo dos clases donde vamos a estar clasificando las imágenes, sino que vamos a tener 7 clases. Muy bien, pasamos a hablar de las herramientas que utilizamos. Utilizamos Kaggle como entorno de desarrollo Python, como lo podrían ser Google Colab o Jupyter. La única diferencia es que Kaggle nos permite manejar de forma nativa la base de datos que vamos a utilizar. Keras y TensorFlow para la creación de las redes neuronales. NumPy para manejar la información de forma eficiente. Pandas para administrar esta información y Seaborn para visualizar visualizar datos o visualizar resultados, etc. Bien. Ahora pasamos a hablar del dataset que utilizamos. Nosotros estamos usando la base HAM10000, Human Engaged Machine, que contiene más de 10.000 imágenes de lesiones cutáneas, que están divididas en estas 7 clases. Notemos que no todas son malignas, pero podrían llegar a serlo, ¿no? Podrían llegar a evolucionar a algo maligno. Bien. Ahora pasamos a hablar del modelo con un poco más de detalle. Como ya dijimos, nuestro input van a ser imágenes. Acá vemos todas las imágenes del dataset puestas en secuencia. A estas imágenes le haremos un trabajo de procesamiento, ya sea adaptar su tamaño para que todas sean iguales, para que sean reconocibles por la red, etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestra red de convolución, más una capa de pooling. En esta capa vamos a estar extrayendo las características de estas imágenes, que luego se la pasaremos a una red neuronal totalmente conectada, y esta es la que se encargará de tomar esas características y clasificar las imágenes en estas 7 clases que mencionábamos. Bien, ahora pasamos un poco más a hablar en detalle de la capa de convolución. La red que estamos usando es una convolución espacial y lo que hacemos es tomar la imagen como vemos en forma de matriz y aplicarle un filtro que lo denominamos kernel. Vamos a estar tomando una submatriz de la imagen original, multiplicarla por el kernel en una multiplicación matricial y la matriz resultado, que es la que vemos en azul, vamos a sumar todas las celdas y eso lo vamos a guardar en otra matriz. Ahora, esto lo vamos a hacer para toda la imagen, es decir, nos vamos a mover de izquierda a derecha y de arriba a abajo tomando submatrices del mismo tamaño que el kernel y vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Vamos a multiplicarlas, vamos a quedarnos con la matriz resultado, la vamos a sumar y la vamos a guardar en alguna celda. Notar que la matriz resultado es más chica que la imagen original porque en realidad tenemos una celda por cada vez que el kernel entra en la imagen original. Muy bien. Luego, con la matriz resultado, le vamos a aplicar una función de activación, en este caso relu, y esta es la que nos va a permitir obtener un mapa de características. Muy bien. Otro dato importante es que si bien hablamos de un único kernel, en la práctica vamos a tener muchos. Y estos van a ser los parámetros que vamos a optimizar a medida que vamos corriendo las redes neuronales. Otra característica también es que la salida de este mapa de características como tal nos permite reconocer en principio funciones sencillas como lo son bordes, y lo que vamos a hacer es volver a aplicar la red a este mapa de características. Esto nos va a permitir obtener información más compleja, como pueden ser formas de la imagen, etcétera, etcétera. Bien.
Luego tenemos una capa de Max Pauling, que esta se encarga de tomar un mapa de características, dividirlo en cuadrantes, por ejemplo, como vemos en la imagen, un 2×2, y de cada cuadrante quedarse con el valor máximo. Esto lo hacemos porque utilizar un mapa de características reducido nos sirve de eficiencia para el procesamiento de futuras redes, sin sacrificar mucha información del mapa de características original. Bien. Ahora falta ver, ahora que tenemos los mapas de características, que lo reducimos con Max Pauling, falta ver cómo lo pasamos a la red neuronal tradicional. Para eso vamos a usar Flatten, que se encarga de tomar todos estos mapas de características y pisarlos o aplanarlos en un solo vector de una sola dimensión. Y luego para la red neuronal tradicional vamos a usar una dense layer, es decir, una red totalmente conectada, que totalmente conectada significa de que cada nodo de una capa está conectado con todos los nodos de la capa inmediatamente anterior. Y luego usaremos como función de activación, como usábamos ReLU para las redes convolucionales, vamos a usar una función que se llama softmax, que nos permite tratar el resultado como una función de probabilidad. Muy bien, algunos filtros más que usamos, algunas funciones más que usamos. Usamos particularmente dos funciones para convertir el overfitting. La primera es dropout, que lo que hace es, de manera aleatoria, descartas nodos de las capas de la red dimensional convolucional. Es decir, hay ciertos nodos internos que vamos a descartar. Esto lo hacemos para mejorar la generalización y reducir el overfitting. Luego usaremos Data Augmentation, que básicamente consiste en agarrar las imágenes que ya tenemos en la base, rotarlas, hacerle un flip horizontal, un flip vertical, cortarles pedazos, etc., para tener más imágenes, ¿no? La idea de acá es aumentar nuestra base de imágenes para tener un modelo más grande. Y luego nos faltan las dos funciones más importantes del modelo de las redes convolucionarias, que son las funciones de pérdida y la función de optimización. La función de pérdida nos permite ver la tasa de error que tenemos, es decir, de las etiquetas observadas, las etiquetas reales versus las que nosotros predijimos. Además, nosotros estaremos utilizando una particular que se llama Categorical Cross Entropy, que nos permite tener más de dos clases de resultados. Nosotros vamos a manejar 7. Y luego tenemos la función de optimización, que usamos el algoritmo de Adam, que es uno de los más utilizados en Deep Learning porque consigue buenos resultados de forma rápida. Y lo que vamos a ir haciendo es, de forma iterativa, vamos a ir mejorando nuestros parámetros. Nuestros parámetros pueden ser los valores en los kernel, por ejemplo, el sesgo de las neuronas, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacemos para minimizar la pérdida. Muy bien. Ahora pasamos a ver cómo entrenamos nuestro modelo. Lo que hicimos nosotros fue tomar el 70% de la cantidad de nuestras imágenes como entrenamiento, un 10% para la validación y un 20% para el testeo. Bien, estos son algunos de los resultados que obtuvimos. Para 40 épocas, recordemos que una época es la salida de la red convolucional, vuelta para atrás, digamos, pasando por todas las capas, volver de vuelta para optimizar los valores de los pesos de los kernels, sesgo de neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Con 40 épocas obtuvimos una eficacia del 76% más o menos, con un modelo de pérdida de mayor del 0,7. Después quisimos probar correrlo con más épocas, así que lo corrimos con 50, y acá obtuvimos una eficacia del 78%, con una función de pérdida menor al 0,7. Notemos que esta función todo hablando en valores de cuando hicimos la evaluación, ¿no? Notemos que estos valores en la función de pérdida sobre todo parecerían mantenerse estáticos. Probamos correrlos con más épocas, pero vimos que no mejorábamos. Por ahí mejorábamos un poco la eficiencia, pero no mejorábamos realmente mucho. Muy bien, luego graficamos la curva ROC. Esta nos permite ver la relación entre verdaderos positivos y falsos positivos. Y la idea de este gráfico es, cuanto más nos alejemos de la diagonal, mejor, porque esta diagonal representa un 50% de acierto. Muy bien, luego pasamos a la matriz de confusión, que aquí vemos un detalle importante y es que tenemos clases, por ejemplo la número 4, que predecimos muy bien. O sea, lo que es la matriz de confusión es cuántas veces nuestro modelo predijo que era una clase y resultó ser la verdadera. Como vemos, para la clase 4 da excelentemente bien el algoritmo, pero para la clase, por ejemplo, 3 o 5 da mal, en el sentido de nosotros decimos que pertenecía a esta clase cuando realmente no pertenecía. Aquí cabe aclarar de que nosotros tenemos un problema o tuvimos un problema de overfitting con la base, ya que no está balanceada. Es una base que
que tiene muchas imágenes de una sola clase y el resto de clases tienen pocas imágenes. Entonces eso hace que todo el modelo se overfitee por el hecho de que tenés un tamaño enorme de una sola clase y poco de las otras. Entonces esas imágenes interfieren en la clasificación de las otras, ¿no? Bueno, pasamos a conclusiones. Acabemos la base justamente, como decíamos, tenemos muchas imágenes de una sola clase y pocas del resto, pero aún así consideramos nosotros que tuvimos una eficacia suficientemente buena a pesar de este detalle. Entonces, teniendo una base un poco más balanceada, con un poco más imágenes de las otras clases, creemos que el algoritmo podría funcionar mejor y que no estuvo tal vez tan sesgado a este detalle de las cantidades de las imágenes. Como trabajo futuro se podría tomar este algoritmo y cargarlo en una página web o en una aplicación móvil, donde se podría subir una imagen o tomar una imagen para hacer la clasificación. Bien, y hasta aquí llega la presentación del trabajo práctico. Muchas gracias.